A continuación, nuestros compañeros Manuel Martínez y Dora, ahora tú, Dora, a continuación, pues nos quieren decir unas palabras y Dora leernos un texto, ¿no, Dora? Venga, Manolo, tuyo. No os preocupéis mucho, son solo 30 folios aproximadamente. Bueno, la verdad es que hacía tiempo ya que no me ponía yo en estos sitios. Bueno, yo voy a hacer una breve reflexión histórica para situarnos en un contexto y no perdernos, porque a veces damos por hecho que todo el mundo conocemos o conocen el porqué de la República, cómo llegó y demás. Es decir, yo voy a hacer una breve pincelada histórica para situarnos en el momento. ¿Por qué celebramos el 14 de abril, el Día de la República? Bueno, es una fecha que tiene una simbología muy especial para el republicanismo español. Pensar que se conmemora la proclamación de la Segunda República. Estamos hablando del 14 de abril del año 1931. Hay una cronología clave, 2 o 3 días anteriores. Obviamente hay un proceso que lleva a que suceda lo que sucedió, pero hay 2 momentos clave en estos días. El 14 de abril de 1931, concretamente fue en las elecciones municipales que se hicieron estando la monarquía de Alfonso XIII, bisabuelo del actual Alfonso VI, pues convocaron unas elecciones municipales en las que la monarquía tuvo una derrota aplastante, hasta el punto de que, fijaros, 41 ciudades de provincias españolas, los representantes municipales de socialistas republicanos ganaron por mayoría en 41 de las ciudades. En donde no ganaron fue en los pueblos y en algunas ciudades pequeñas, porque los caciques locales no pudieron amañar los resultados como estaban acostumbrados o como estaban acostumbrados en aquellos momentos. Quiere decir que, por ejemplo, en Madrid salieron el triple de concejales republicanos que monárquicos. En Barcelona se cuadriplicaron los resultados. Si estas elecciones que se convocaron, pues un poco por ver cómo estaba el apoyo a la monarquía, pensando en que querían transformar la ley electoral para después someter al pueblo a unas elecciones generales, es decir, el único objetivo que tenía era perpetuar lo de siempre y para siempre, enmascarándolo en un proceso legal. Al final resultó que fue un plebiscito que hicieron y que el tema le salió bastante regular. En vistas de los resultados, pues la gente, que estaba ya un poco hasta allí de aguantar todo lo que aguantaban, salió a la calle celebrando los resultados de las elecciones. Eso llevó consigo el que, por ejemplo, a lo largo de la mañana del día 14, donde las calles se llenaron de gente celebrando las elecciones, hizo que, bueno, pues de alguna forma el Comité Revolucionario que se constituyó en aquellos momentos, pues proclamara la Segunda República. Hay un hecho significativo, o que se toma como algo puntual, pero que es muy importante, y es que a primera hora de la tarde, cuando el gobierno del monarca estaba reunido, se reunió con los caciques, obviamente, con los nobles, los grandes de España, para despedirse, un grupo de funcionarios socialistas, en lo que era el edificio de correo y telégrafo, desplegó la bandera tricolor de la República, y eso hizo que la noticia corriera y una multitud de gente apareció en la plaza de Cibeles, acompañó a estos funcionarios por la calle Atocha hasta la Puerta del Sol, donde estaba el Ministerio de la Gobernación. Eso fue, de alguna forma, la chispa que hizo que el Comité Revolucionario proclamara el gobierno provisional antes de que llegase unas elecciones formales, y se proclamó como presidente a Niceto Alcalá Zamora, que fue el primer presidente. Bueno, eso es cómo llegó. El rey a las 8 de la tarde estaba saliendo de Madrid, dirección Alicante, y sobre las 4 de la mañana, afortunadamente, el monarca absolutista
y no voy a poner más adjetivos porque le caben todos, se iba hacia Marsella en el crucero Príncipe de Asturias. A poco, la reina y la familia estaban cruzando la frontera por Francia. No se fiaban de justo por si acaso todavía. Bueno, pues no pasó nada. Los españoles celebraron que se fue el rey, punto y pelota, sin más. Fijaros que el levantamiento del pueblo español contra el monarca absolutista fue de un consenso tan elevado y la solución estaba clarísima. Es decir, lo único que hacía falta era que se fuese. No hubo ni un incidente violento, lo que desgraciadamente ellos posteriormente iban a hacer todo lo contrario. Iban a echar a la República con una guerra que haré un breve comentario por ahí. Pero fijaros, yo hay una cosa significativa que me gusta o me gustaría que se hiciese extensible al resto. Muchas veces han vendido la prensa tradicional, retrógrada por supuesto, no ha vendido la República como un régimen totalitario, comunista, revolucionario, izquierdista, es decir, lo peor de lo peor en la izquierda. Y eso al principio, ni después tampoco. Después hubo muchas historias, pero bueno, al principio la República nació del consenso y del diálogo de todas las fuerzas políticas, de izquierda, de derecha, del centro. Pensad que tuvo el apoyo de prácticamente la totalidad de los intelectuales en el país. Es decir, que no sería tan malo cuando sucedió lo que sucedió. Había una cosa clara, y es que todos tenían un consenso básico. Creían, pretendían, intentaban que la República trayese la modernidad y trayese el progreso para España, que durante tanto tiempo el régimen corrupto monárquico de los Borbones, caciques gobernantes, habían impedido oprimiendo al pueblo. Y esa es la verdad, le duela a quien le duela, y no hay otra. No fue ningún cambio extremista, ni fue un cambio radical, fue un cambio sensato, esperado y compartido por la mayoría del pueblo, cosa que con cierta facilidad se nos olvida o se le olvida a la mayoría. Las clases adineradas y acomodadas, pues obviamente no aceptaron ni una de las reformas, ni una de las medidas modernizadoras del Estado. Su único empeño fue, desde el principio, intentar acabar con la República. A pesar de los muchos problemas a los que tendría que hacer frente, lo más importante se había logrado, que era echar al rey. La República, fijaros que se convirtió en un ideal de vida. Fue algo que la clase obrera recibió con una ilusión desbordante. Consideraban que era el momento, o había llegado su momento, de que alguna vez fuesen reconocidos, porque, como todos sabemos, a lo largo de la historia, las clases débiles en este país han estado subyugadas. Después, desgraciadamente, siguieron en la misma tónica, pero vieron que llegó su momento. Entonces, aquello se vivió con una gran ilusión. El reto que tenía la República era un reto inmenso, porque fijaros que en las primeras semanas de instalación de la República se toman medidas tan serias que todavía aún siguen sin resolverse. Por ejemplo, se aprueba la ley de la prohibición de los desahucios. Esto que ahora está tan en boca. En aquel momento ya se estaba hablando de eso. Se aprobó la jornada laboral de 8 horas. Se hizo una reforma agraria y un reparto de tierras que después se complicó bastante por otra serie de circunstancias, pero las intenciones eran estupendas. Se hizo un programa de alfabetización y de educación, primero para la enseñanza primaria y para los niños y para los estudiantes, pero también pensando en las personas que jamás habían tenido acceso a la educación. Y después había otra cuestión que yo creo que aquí es donde hay una de las claves del porqué de la República. Del porqué la caída de la República, que fue el tema de la secularización de la vida social. Ahí, amigo mío, con la Iglesia hemos topado Sancho. Y consiguieron que al final el tema saltara por los aires. Pues, y hay una cuestión
muy importante. Y es que yo ahora me pregunto, muchas veces me planteo, ¿cómo estarían las clases sociales, los caciques, los señoritos, cuando se instaura la República? A mí me hubiera gustado estar para ver cómo se remordían en sus carnes, cómo lo pasaban de mal viendo que los pobres obreros tenían al menos, si no los privilegios, sí la ilusión de poder mejorar su nivel de vida. Desgraciadamente, en poco tiempo el tema se truncó, llegó el golpe de Estado de parte del ejército con el general Franco y otros generales a la cabeza, a los cuales, fíjate cómo sería Paquita la culona, como le llamaban en el argot íntimo, que fue capaz hasta de engañar a los propios generales que le acompañaron en el golpe de Estado. En definitiva, el golpe nos llevaría a una desgraciada guerra civil y al lamentable fin de la imposición de una cruel dictadura. Pero eso ya es otra historia. Ellos la ganaron porque tuvieron el apoyo del ejército fascista de Hitler y de Mussolini, y a la República, pese a lo que quieran enmascarar y decir, las democracias liberales le dieron la espalda y no fueron capaces de intentar ayudarnos para enfrentarnos a esa corriente fascistoide que surgía en aquel momento en Europa, parecida a la que está surgiendo ahora, aunque sea a otros niveles. Bueno, y termino esta vez pincelada para que, bueno, yo creo que debemos de celebrar y de recordar con dignidad lo que fue la Segunda República. Y creo que debemos de honrar con orgullo a los que perdieron la vida por la República directamente y a los que fueron vilmente asesinados, perseguidos, torturados en lo que sería probablemente el mayor holocausto de España. Fijaros lo que voy a decir, el mayor holocausto, siempre hablamos del holocausto alemán y demás. Aquí en España sucedió un holocausto de exterminación total, promovido por el general golpista de la dictadura, el general Franco. Le pese a quien le pese. No me extiendo más. Compañeros, salud y república.